En momentos del camino que cansado estoy, que las fuerzas se me van y yo creo solo estar, yo tus pasos siempre veo que conmigo van y en tus brazos yo estoy, nuevas fuerzas tú me das, porque solo. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar viendo cómo Dios vuelve a su pueblo o se vuelve a su pueblo. No es que Dios haya dejado a su pueblo, sino el pecado de Israel ha hecho distanciamiento entre Dios y ese pueblo. El pueblo cada vez se ha alejado más de Dios. Y dice Isaías 59, versos 1 y 2, de la siguiente manera: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiero que ponga atención, voy a volverlo a leer. Y lo primero que está diciendo es que Dios no ha dejado de tener poder, ni ha dejado de ser Dios, ni ha dejado de ser rey y gobernar. Pero hay un distanciamiento entre la santidad y la naturaleza de Dios con la naturaleza del hombre, con lo que Dios pide y lo que el hombre está haciendo. Y vuelvo a leer el pasaje. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta hora por permitirnos estar delante de ti, acercarnos en humillación, poder abrir tu palabra y diariamente meditar en ella. Hemos estado meditando ya en Ezequiel 38 y empezamos a ver, Señor, la restauración de tu pueblo, y a partir del capítulo 40 la restauración de ese santuario celestial, ese santuario que había sido destruido. Pero vemos cómo tu mano ha estado obrando en medio del juicio, trayendo enemigos, pero también guardando a los tuyos y restaurando ahora lo perfecto, lo que tú quieres levantar como un pueblo, como un santuario donde tú habites, donde tú seas Dios y ellos sean tu pueblo. Por eso estamos agradecidos delante de ti, oh bendito Señor. Amén. No se ha acortado la mano del Señor, no tiene menos poder, no tiene menos autoridad, no ha dejado de actuar. Dios sigue obrando aun cuando no le vemos. Hace 2 semanas creo cantábamos: la oración es alimento. Nunca he visto un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios va a hacer, porque cuando Él calla, ¿qué dice? Es que está actuando. A veces para nosotros es un tiempo largo, un periodo muy extenso, pero en la eternidad de Dios, ¿qué son 10, 20 o 100 años? Es nada, aunque para nosotros es toda una vida. Pero Dios está obrando. Y el tema de hoy, Dios vuelve a su casa, es porque hemos visto a partir del capítulo 9, 10 y 11 de Ezequiel, no voy a tocarlos ahora, cómo el pecado de Israel había hecho que la presencia de Dios se alejara del santuario, primero del tabernáculo o del lugar santísimo y del propiciatorio, luego se va a la puerta del tabernáculo y finalmente se va fuera a un monte fuera de la ciudad de Jerusalén. Dios ha abandonado a su pueblo y pareciera que ya no hay esperanza. Después de tanto juicio que se ha hablado en Ezequiel, no solamente a Judá, a Israel, sino a las demás naciones, cuando llegamos al capítulo 36, perdón, ya después de la destrucción de Jerusalén, ya no existe templo. Las naciones
y los que estaban alrededor, dice que procuraron aprovecharse de lo que Dios estaba haciendo sobre Judá y se burlaban. Capítulo 36, versos 5 y 6. Vemos cómo Dios ha convertido en oprobio o en burla a esa nación que era su pueblo escogido. Y la gente se ha burlado de ese pueblo. Ninguno ayudó a Judá ni libró a Jerusalén. Ahora la nación de Dios está destruida, pero ellos han soportado durante todo este tiempo. No estoy diciendo que toda la nación, pero aquellos que confiaban en Dios están esperando la salvación de Dios. Saben que Dios tiene un propósito. Dice en el capítulo 36, verso 6 de Ezequiel. Voy a leer primero en versión 60. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles donde Dios había traído juicio. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. O sea, Dios actuó y habló y los ha puesto como vergüenza. Aquí dice oprobio, en la versión Biblia de las Américas dice soportaron el insulto de las naciones. Ha llegado un momento en que ustedes soportaron eso. Y en Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje dice: pasaron vergüenza ante las naciones vecinas. No vamos a preguntarnos ahora si lo merecían o no, que de hecho sí lo merecían por su desobediencia. Pero Dios había visto que dentro de ese pueblo había un remanente, y como pueblo suyo, aunque Dios los ha juzgado, no los ha abandonado del todo. Ha permanecido con ellos. Dios había vuelto la espalda a un pueblo que había sido desobediente, a un pueblo que había dejado de obedecer sus mandamientos, se había levantado ídolos. Cada vez que Dios les hablaba, rechazaban la palabra de Dios. Dios había vuelto la espalda. Pero ahora, a partir del capítulo 38 que estamos viendo, Dios va a tener una actitud diferente hacia ese pueblo. No porque lo merezcan. De hecho, el capítulo 36 nos va a decir: no porque lo merezcan, sino porque Dios ha tenido misericordia. Bueno, Dios había dejado previamente a su pueblo, y eso se ve con la caída de Jerusalén y con la caída del templo. Porque ellos en Jeremías 7 habían dicho: nosotros somos templo de Dios y nada nos va a pasar. Y Dios les dice: no confíen diciendo templo de Jehová es esto, es este, o ustedes son templo de Dios, y porque está el templo de Dios aquí, no es que no van a sufrir. Ustedes han desobedecido a Dios. Dice que venían al templo, y ¿cómo llegaban? Traían ofrendas desde muy lejos, sacrificios. Dice: y vienen a orar y a postrarse delante de mí, pero cuando salen es para matar, para hurtar, para seguir haciendo todo mal. Además vienen a adorarme, pero saliendo van a adorar a los ídolos. Bueno, eso pasaba en aquel tiempo. No sé si pasa hoy. Entonces Dios ha hecho que ellos sean vergüenza. O sea, los ha puesto en esa vergüenza. Qué terrible es que después de ser un pueblo exaltado por Dios, ahora Dios los ponga en vergüenza. En el capítulo 5, versos 7 al 15 de Ezequiel, dice, voy a leer algunas partes, no todo el pasaje. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de la tierra alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad. ¿Qué hicieron? Dios los había puesto en un lugar especial y ellos cambiaron los mandamientos de Dios. Al final del verso 6 dice: desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. En aquel momento ellos hicieron esto. ¿Habrá creyentes el día de hoy que, conociendo la palabra de Dios, desechen la voluntad de Dios? ¿Y usted puede señalar a alguien, hermano? Puede señalarlo así, pero mientras señala a otro así, 3 dedos lo están viendo a usted. A veces somos buenos para señalar, pero no tenemos que señalar para allá, tenemos que señalar para acá. Nosotros hemos hecho esto. En el verso 8 dice: así pues ha dicho Jehová el Señor, aquí yo estoy contra ti,
sí, y yo haré juicio en medio de ti ante los ojos de las naciones. O sea, Dios ha vuelto la espalda a este pueblo. Verso 10. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, los hijos comerán a sus padres. Es muy descriptivo y parece literal. ¿O usted piensa que haya sido literal? ¿Que se comieron a sus hijos por el hambre? ¿Sería capaz de comerse a uno de sus hijos por hambre? No, ¿verdad? Déjeme decirle que en Jeremías, en Lamentaciones, nos dice que tuvieron un asedio de 2 años, más de 2 años. Solamente pasaba agua, que hay un torrente de agua por abajo, un canal, y no tenían alimento. ¿Sabe a qué punto llegaron? De comerse a sus hijos. Llegaron a hacerse caníbales, pero a sus propios hijos, por la hambruna. Sí llegaron a esto. Y dice en el verso 10 también que los esparciré a todos los vientos, de todos los que queden. No solamente van a pasar hambre, los voy a esparcir. En el verso 11 y dice: porque vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente, y lea conmigo esto, la razón, por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones. Porque ese lugar que es santuario, que es santo, que es puro, ¿qué hicieron? Lo contaminaron. Y no está hablando del templo, porque a veces pensamos, este lugar es santo, y este lugar es santísimo. El templo que Dios quería levantar era el propio pueblo. El templo que hoy Dios ha levantado no es este edificio, es la iglesia. Soy yo, eres tú. Y cuando nos contaminamos, hemos profanado el templo de Dios. Dice en el mismo verso 11: te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Dios ha vuelto la espalda a este pueblo. Verso 12. Y dice que a partir del verso 12 dice que una parte morirá de pestilencia y de hambre, otra parte de espada, y otra parte será esparcida a los vientos. Y en el verso 13 dice: y se cumplirá mi furor, y sacaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción. Dije que Dios cambiaba su actuar contra ellos, pero lo que estoy leyendo parece que Dios está muy enojado. Esto es al principio del libro, cómo Dios está obrando con ellos. Verso 14: te convertiré en soledad. ¿Y en qué? En oprobio, o sea, en vergüenza, en burla. Ha llegado el momento en que la iglesia de Dios se ha convertido en burla. Y no estoy diciendo que en burla porque sea un pueblo temeroso de Dios y que fueran perseguidos como en el siglo I, o algunos durante la Edad Media, o durante la Santa Inquisición, o durante el evangelismo o las misiones que se hicieron en muchos lugares, aquí mismo en México, en África. No estoy hablando de eso, sino cuando el pueblo de Dios pierde la identidad de pueblo, su santidad, y ahora es una vergüenza. Y ahora la gente dice: para ser como ellos, estoy mejor así. Mira, y eso que dice que es cristiano. Espero que usted nunca haya escuchado eso. Los he convertido en oprobio. Verso 15: y serán oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones. O sea, serán motivo de burla. O sea, Dios ha desechado a ese pueblo que era, capítulo 19 de Éxodo, versos 5 y 6, era especial tesoro, los había escogido como reyes y sacerdotes, como una nación santa. Y dice en el capítulo 2, verso 2 de Lamentaciones, cómo no solamente desechó al pueblo, lo más sagrado para ellos, que era el templo, el altar, las ofrendas. Por ejemplo, para muchos, ¿qué es lo más santo? El templo o este lugar. Hay personas que dicen: no puedes subir aquí si no usas tal tipo de zapatos, o si no traes traje, porque a veces pensamos que esa es la santidad. Y no estoy diciendo que esté mal. Sin embargo, ellos tenían en alta estima el lugar, pero saliendo de ese lugar, ¿cómo vivían? Como todas las demás naciones. De hecho, Dios le dice: peor que las demás naciones. Y en el capítulo 2, verso 2 de Lamentaciones, vea lo que Dios dice: destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor o en su enojo todas las tiendas de Jacob, o sea, sus habitaciones.
echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, todo aquello que habían levantado para defenderse. Humilló al reino y a sus príncipes, a la gente grande y noble. Pero vea el verso 7. Desechó el Señor su altar y menospreció su santuario. O sea, decimos, bueno, Dios podrá juzgar al pueblo y todo lo demás, pero su altar, su templo, qué difícil, ¿no? En lo que en ellos confiaban, el lugar más santo, era el lugar que simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Por eso es que al final de Ezequiel, capítulo 40 en adelante, vamos a ver que aunque el templo físico ya no existe, Dios le empieza a revelar y le muestra en visión a Ezequiel cómo Dios levanta un templo perfecto. Y esta misma visión de Ezequiel, hoy no lo vamos a ver por motivo de tiempo, pero en Apocalipsis, ¿qué vemos a partir del capítulo 21 en adelante de Apocalipsis? Cómo Dios está levantando un templo perfecto. O sea, de manera simbólica. No es que el templo tenga exactamente esas medidas. No es que en el cielo esté el templo como un cubo, porque ahí lo que muestran las ciudades como un cubo y el templo ahí. No está hablando de eso, sino está hablando de la perfección que Dios va a poner en ese templo. Ya no un templo que el hombre edifica, sino un templo que Dios edifica. Y el capítulo 36 de Ezequiel es realmente ese centro. De hecho, no voy a tocar el punto principal tal vez de Ezequiel 36, pero lo que quiero es que usted vea cómo Dios, ese Dios que había dado la espalda, que había destruido, y Dios mismo había permitido que fuera destruido su santuario, había convertido a su pueblo en burla para las demás naciones. Y ese pueblo, ¿cómo estaba, hermanos? Avergonzado. ¿Y cómo debe estar el pueblo de Dios hoy? A veces avergonzado. Yo he visto tantas filosofías, tantas ideologías, tantas no sé, pensamientos materialistas y humanos de éxito, de superación personal. No quiero decir que Dios no bendiga o te haga superarte. Hermano, Dios lo hace mucho más de lo que pensamos. Pero se han metido todos esos pensamientos humanos a la iglesia, y ahora en los púlpitos lo que escuchamos es eso. Y la gente sigue eso porque es lo que quiere oír, es porque lo que desea su corazón. Y hermano, no debía darnos vergüenza que ese pueblo santo de Dios ahora esté yendo tras los becerros de oro, tras los ídolos, ya no físicos, sino tras el pensamiento del hombre. Se ha vuelto antropocéntrico. El centro es el hombre, el pensamiento central es lo que el hombre desea. Se ha vuelto tras lo material. Ahora el éxito está aquí en esa tierra, su reino está en esa tierra, y no pone su mirada en los cielos. Pero dice Isaías 59, verso 1 y 2 que leímos al principio, aunque parece que Dios ha permitido todo esto, hasta el santuario se ha destruido, dice: he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. No es que Dios no pueda salvar, ni que esté limitado, esté lisiado para salvar, ni se ha agravado el oído para oír. No es que Dios no oiga, no es que Dios no responda, no es que Dios no quiera actuar, sino que a través de ese juicio y a través de lo que permite, Dios está actuando. Verso 2: pero sus iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, entre ustedes y Dios. ¿Qué es lo que separa entonces al hombre de Dios? Las iniquidades. O sea, el pecado. Porque ¿cómo es Dios? Es un Dios santo, es un Dios que demanda obediencia. ¿Y cómo es el hombre? Desde Génesis, una naturaleza, una humanidad caída, que escuchó a Satanás antes que a Dios, que quiso ser el hombre como Dios, se envaneció en su corazón y entonces fue echado de Edén, fue echado de la presencia de Dios. Dice Romanos capítulo 1 que el hombre no toma en cuenta a Dios, sino conociendo la voluntad de Dios le han desechado y se han envanecido en sus propios razonamientos y en los deseos de su corazón.
y no tomando en cuenta a Dios. Dice que los hombres y las mujeres se han encendido en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Eso no lo vemos, ¿verdad? No pasa. Ahora se llama orgullo. Lo que Dios dice, que no han tomado en cuenta a Dios y se envanecieron. Dice en el mismo verso 2, sus iniquidades han hecho esa división y sus pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro, su rostro para no oír. ¿Cree que Dios no oye o que Dios no puede ver el pecado? No es que no lo pueda ver, sino Dios se aleja de ese pecado. Dios no va a tener comunión con ese pecado. No es que Dios no vea, no es que Dios no conozca, no es que Dios no pueda responder. Pero nosotros hemos cavado una zanja como el Gran Cañón, donde nosotros nos hemos separado de Dios. El hombre cada vez se aleja más de Dios. No es que Dios no tenga poder, no pueda extender su mano, no pueda oír, no pueda ver. No, Él lo puede hacer, pero el hombre cada vez se aleja. Dios le habla y el hombre se aleja. Dios le ama y dice: ven a mí, arrepiéntete, que vimos hace como 15 días. ¿Y qué hace el hombre? Se aleja cada vez más de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque para el hombre no es comprensible que Dios quiera moldearlo a la imagen de Jesucristo, que Dios quiera cambiar su naturaleza. Dice: ¿por qué no Dios es mejor como yo quiero? El hombre quiere moldear a Dios a su imagen y el hombre no quiere humillarse para que Dios lo transforme a su imagen. Cuando eso pasa, el hombre se convierte en un payaso. El hombre se convierte en un remedo de lo que debía ser la imagen de Dios. Esa imagen perfecta, esa imagen santa, esa imagen de misericordia. ¿Cómo se convierte? El hombre empieza a envanecerse, empieza a llenarse de orgullo, de odio, de destrucción, etc. Y no solamente en lo individual, en lo micro, sino en lo macro. El hombre empieza a tener dominio sobre los demás, sobre un pueblo, sobre una nación, quiere gobernar el mundo. Y eso pasa, ¿no?, con las grandes potencias. Megalomanía se llama, o sea, tener una cabeza grande. Eso sería la traducción. Pero el hombre empieza a creerse tanto y los gobernantes de las potencias empiezan a sentirse dueños del mundo. Y no les importa matar, destruir gobiernos, matar a gente inocente. Pero eso es lo que pasaba hace 2500 años. Creo que hoy no pasa eso. ¿Qué puede hacer el hombre entonces ante la indignación y el juicio de Dios? Dice Lamentaciones 5:22. Realmente el hombre no puede hacer nada, pero en esa indignación y ese juicio de Dios, vea el corazón de Dios, vea la mano de Dios, vea la mirada de Dios sobre esa gente que sufre. Porque no nos ha desechado, te has airado con nosotros en gran manera. O sea, sí está enojado, pero ¿qué dice? No nos ha desechado. O sea, ya hablé de todo el mal, pero en eso surge una esperanza, surge un respiro. Vemos la naturaleza de Dios obrando, que no puede negarse a sí mismo. En el corazón del Señor no estaba el deseo de destruir del todo. Si nosotros leemos Levíticos capítulo 26, dice que Dios va a juzgar a su pueblo, pero lo juzga, dice, para ver si se arrepiente y se vuelve a Él. Pero como no se vuelve a Él, dice, yo traeré aumentaré 7 veces el juicio sobre ellos, 7 veces más estas plagas. Pero si aún con esto no se arrepintiere, traeré sobre ellos 7 veces más. O sea, aún en medio del juicio, Dios está haciendo que el pueblo oiga y se vuelva al Señor. Parece duro, pero Dios está actuando de esta manera. En Lamentaciones 3, verso 31 y 32 dice: porque el Señor no desecha para siempre. ¿No se goza por esto? Porque en ocasiones hemos estado en esa situación que decimos: Dios me ha volteado la espalda. Parece que Dios ahora no me oye. Parece que estoy solo. No sé si solamente a mí me ha pasado alguna vez o a alguien le pasó. Pero dice: Dios no te ha desechado del todo.
Y ahora en este capítulo 3:31 dice, Dios no te ha desechado para siempre. Verso 32. Antes, si aflige, también se compadece. ¿Cuántos decimos amén? Según la multitud de sus misericordias, así como Él enjuició, sus misericordias son mayores, su amor es grande. Y Dios está llamando al pueblo a una vida de arrepentimiento. Llegamos entonces a este punto. Si vemos el juicio, pero vemos que Dios no desecha para siempre, que Dios no desecha del todo, que Dios empieza a actuar en su pueblo. Y con esta perspectiva, aunque ya vamos más adelante, con esta perspectiva usted vuelva a leer en su casa el capítulo 36 de Ezequiel, y usted va a ver cómo Dios está obrando también allí. Vuelva a leer el capítulo 31, cómo Dios está haciendo juicio, pero también está levantando. Bueno, todos esos capítulos, a partir de ahí empiece a leerlos. Del capítulo 40 al final, no lo lea como imágenes solamente, sino piense que Dios está formando nuevamente a su pueblo, a su nación, como Él la quiere, no como ellos se han hecho, sino como Él la quiere. Y cuando usted llegue al capítulo 36, verso 26 de Ezequiel, ¿qué dice Dios? Como no ha desechado del todo y empieza a obrar, les va a dar un nuevo corazón, una nueva mente, va a darles nueva vida. Pero volvamos al tema del día de hoy. Entonces, en esa situación que no ha desechado del todo, hay una expresión en el capítulo 14, verso 19 al 22. Cómo Dios no desecha a su pueblo. Perdón, Jeremías, no Ezequiel, Jeremías 14, 19 al 22. Dice, ¿has desechado enteramente a Judá? Está cuestionando, es una pregunta retórica diciendo definitivamente no. ¿Ha aborrecido tu alma, Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? O sea, son preguntas retóricas, le están cuestionando a Dios, pero saben que Dios va a responder y que no es como ellos están pensando. Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y aquí turbación. Verso 20. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres. Llegaron a ese punto que no tenían esperanza, y ¿qué hicieron como pueblo? Reconocieron que ellos habían pecado, y ¿quiénes más? También sus padres. Reconocían su iniquidad, porque contra ti hemos pecado. Verso 21. Por amor de tu nombre no nos deseches. ¿Se da cuenta cuál es la oración? No estoy diciendo que voy a cambiar, y no quiero decir que no cambiemos. No, sí tenemos que cambiar, pero no estoy diciendo que voy a cambiar, que voy a ser mejor. Mira mi naturaleza, Señor. Yo soy pecador, pero por amor a tu nombre, por tu santidad, obra. Yo no lo merezco. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. O sea, es algo que no merecemos, pero que el Señor nos los da. Pero a partir de que recibimos esa gracia, claro, nuestra vida debe empezar a ser diferente. Pero hasta que Dios obra su gracia, ¿cómo somos? Pecadores, desobedientes. ¿Cómo estamos? Muertos. ¿Merecíamos algo? Solamente el juicio de Dios. Verso 21. Por amor a tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. No importa si somos avergonzados, que no seas avergonzado tú, Señor. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Y al final del verso 22 dice, en ti pues esperamos. ¿Qué hacemos, hermanos? En ti esperamos. No es por nosotros, no es porque cantamos, porque predicamos, porque hacemos cosas, porque evangelizamos, porque damos. No es por eso. Es por amor a tu nombre. Es para que tú no seas oprobio y vergüenza ante las naciones. Por eso obra en nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios? Vamos al capítulo 36, ahora sí, de Ezequiel, verso 7. Dice de la siguiente manera: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor,
yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están en vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Entonces, ¿qué dice el Señor? Viendo ese pueblo, Él no se ha cortado su brazo, Él había vuelto su espalda, pero Él está escuchando a su pueblo. Él quiere que su pueblo se vuelva a Él quiere actuar en su pueblo. Entonces dice, Él ha levantado su mano. Y yo quiero tomar esta expresión, Él ha alzado la mano. Y dice en la versión 60, también ha alzado su mano, pero en la Biblia de las Américas lo que dice es, Dios ha jurado. ¿Y qué es esto? Lo que Dios dice, lo va a cumplir. En Nueva Versión Internacional dice, Dios ha jurado con su mano en alto. Es como cuando un capitán o un general de un ejército se levanta. No sé si ha visto las películas, las batallas. Está todo el pueblo o todo el ejército. Y entonces pasa adelante el líder, ¿no? El general del ejército en su caballo. Y cuando ese general saca su espada y levanta su mano y se dirige hacia el enemigo, ¿qué hace todo el ejército? Va con valor, va dispuesto a la batalla. De esta manera, esa es la expresión, Dios ha levantado su mano y ha jurado, ha prometido. Ahora Dios se levanta para defender a su pueblo. En Nueva Traducción Viviente dice, jura solemnemente. Dios promete, ha levantado su mano en señal de victoria para defender a su pueblo. Cuando dice, yo he levantado mi mano y he jurado contra ese pueblo que había hablado o que había traído mal, que había vuelto mi mirada, ahora no lo he desechado del todo. Ellos se han humillado y por amor a mi nombre, que era lo que yo esperaba. Aún usted va a ver desde Deuteronomio como Dios dice, cuando ustedes pequen y se vuelvan a mí y allá en esas naciones se vuelvan, yo los voy a perdonar y los voy a restaurar. Entonces no permite más que su pueblo sea avergonzado ni sea ofendido por amor a su nombre. Tal vez nosotros lamentablemente hemos sido vergüenza. Se escucha feo, ¿no? O alguno de aquí fue tan santo que diga, no, Dios me merecía a mí. No, creo que no. Todos fuimos oprobio, vergüenza para el Señor. Pero cuando le clamamos, ¿qué hizo Él? Extendió su mano, no se había cortado, no soy yo. Levantó su mano, juró y cumplió su pacto. Nos ha dado nueva vida. De eso habla el capítulo 36 de Ezequiel. Y entonces vemos el capítulo 36, verso 9, cómo dice el Señor. Porque aquí yo estoy por vosotros, o sea, ahora yo estoy del lugar de ustedes. Y a vosotros, ¿qué dice, hermanos? Me volveré. Ahora, si yo me he vuelto a ustedes. Así como los deseché, ahora, cuando ustedes clamaron, me vuelvo a ustedes. Y he levantado mi mano, he jurado, y al final del verso 9 dice, y ahora ustedes van a ser labrados y sembrados. O sea, yo voy a obrar en ustedes, voy a poner la semilla, voy a labrarlos, voy a darles fruto. Ustedes habían quedado desiertos, habían estado en hambre, habían sido desechados, habían estado en muerte, pasados a filo de espadas, transportados. Yo voy a hacer todo lo contrario ahora. Ustedes van a ser mi labrado. En el capítulo 36, verso 11, vea lo que Dios está haciendo. Multiplicaré sobre vosotros hombre y ganado, volverán a crecer. Verso 15, y nunca más te haré oír injuria de naciones. Nunca más serás vergüenza. Hermano, el pueblo de Dios tiene que levantarse de esta manera. Puede ser que hayamos sido vergüenza, puede ser que esté desacreditado el cristianismo, el evangelio en el mundo por mucha gente que no ha vivido como Dios quiere. Pero a partir de ahora, hermano, al menos tú levántate y empieza a levantar el nombre de Dios. Que no sea vergüenza el conocer al Señor, sino sea algo agradable, algo deseable, una vida diferente. El capítulo 17 al verso 23 del capítulo 36 vemos que
Dios no lo va a hacer por ellos, como habíamos visto antes, sino todo lo que está haciendo, lo está haciendo Dios por pura misericordia, por pura gracia. Gracia, como les dije hace un momento, es la salvación que Dios nos da. Y siempre decimos, la gracia es gratuita. No, la gracia no es gratuita. Más bien, es algo que no merecíamos, pero la gracia tuvo un alto valor. En el caso del Nuevo Testamento, la vida del Hijo de Dios no es gratuita, tiene valor. Sin embargo, se nos ofreció a nosotros sin merecerla. Es diferente, ¿verdad? Porque siempre decimos, la gracia es gratuita. Ay, ¿cómo es gratuita? Puedo vivir y hacer lo que quiera. No, la gracia tiene el valor más alto que puede haber. La vida de Jesucristo, del Hijo de Dios. Pero tiene también el amor más grande, que se nos entregó a nosotros sin merecerlo. Capítulo 17. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, o sea, estaban donde Dios les había dado, la contaminaron con sus caminos y con sus obras. ¿Qué hicieron? Contaminaron la tierra. Verso 18. Entonces, ¿qué hizo Dios? Y derramé mi ira sobre ellos por esta situación. Verso 20. Esto fue en la tierra donde estaban y Dios trajo juicio. Verso 20. Fueron desechados, y cuando fueron desechados y dispersos en las naciones, de hecho en Babilonia, explícitamente, dice el verso 20, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. O sea, tampoco vivieron en obediencia y me avergonzaron, diciendo de ellos, estos son pueblo de Jehová. O sea, eran burla para los demás. O sea, decían, Dios no pudo mantenerlos en esa tierra, Dios no los pudo sostener como pueblo de Dios. ¿Cree que Dios había retraído su mano? Sino es que el pueblo se había alejado de Dios. Entonces, ¿qué dice el verso 22? Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Lea conmigo: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel más fuerte, sino por causa de mi santo nombre. ¿Por qué lo hace el Señor? Por causa de su santo nombre. Dice al final del verso 22, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y verso 23, entonces Dios empieza a actuar, vuelve ya no su rostro contra ellos, sino los mira, los oye, extiende su mano. Dice verso 23, ¿cómo se ve que Dios está obrando en ellos? Y santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellos. Y sabrán las naciones que yo Jehová, que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y vamos al capítulo 36, verso 24. Mire cómo vuelve Dios su rostro, su misericordia a este pueblo. Cómo lo salva. Ese brazo de Dios que no se había cortado, no se había hecho más corto, sino estaba ahí esperando para levantar. Verso 24. Yo os tomaré de las naciones y los recogeré de las tierras y os traeré a vuestro país. Entonces Dios empieza a juntar a su pueblo. Nosotros somos ese pueblo. Verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y lea conmigo, y seréis limpiados de vuestras inmundicias. Entonces, ¿cómo estábamos? Sucios. ¿Pero qué hizo Dios? Nos limpió. Entonces, ¿usted cómo está ahora? Limpio, porque el Señor ha traído agua limpia sobre usted. Verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo, una mente nueva, un deseo nuevo, una vida nueva, dice Juan capítulo 3. Hemos nacido de nuevo, nacido de lo alto. Pero ¿porque somos buenos? ¿Porque lo merecemos? Por amor solamente a su propio nombre, mostrando su gracia en nosotros. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué ha puesto en nosotros? Antes no lo teníamos, ahora Él ha puesto su espíritu. ¿Dónde está el espíritu de Dios? En nosotros. No solamente, para muchos es algo intangible, es como la mente nada más. No, Él dice, yo puse mi espíritu. Y con su espíritu, ¿qué hacía Dios? En Génesis, creó, trajo revelación a los profetas, ¿o no? Trajo juicio, trajo amor.
A través de su espíritu Dios obraba. Entonces Dios está obrando en nosotros. No me meto en profundidad en esto por tiempo. Y dice, y haré que andéis en mis estatutos. ¿Para qué puso su espíritu en nosotros? Para que andemos en obediencia a esos estatutos. Continúa diciendo, y guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Cuántos tiene el Espíritu de Dios? ¿Por qué? Es que sentí bonito, es que salté mucho, es que me caí, es que no sé qué pasó. La palabra de Dios dice que el Espíritu que Él ha hecho o Él ha puesto en nosotros y ha hecho morar en nosotros, ¿qué provoca en el creyente? Que pueda obedecer los mandamientos de Dios y camine en ellos. Hermano, usted pida al Señor que pueda vivir de esta manera. Verso 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, o sea, va a restituir lo que Dios había dicho en su pacto. Y lea conmigo la siguiente parte. Y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y esto es muy delicado, porque quiere decir que cuando el pueblo vivió en desobediencia, dejó de ser pueblo de Dios. Y Él dejó de ser su Dios. Pero cuando Dios obra y los purifica y los limpia y empieza a caminar en obediencia a Dios y Dios ha puesto su espíritu, ¿ahora qué somos? Pueblo de Dios nuevamente. Y Él es nuestro Dios. ¿Dice amén o dice ay de mí? Verso 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto del campo, para que, lea conmigo, nunca más recibáis oprobio de hombres entre las naciones, para que no vuelvan a ser vergüenza. No es para sentirnos vanidosos, sino es para sentirnos cada vez más humildes. Ha sido por el obrar de Dios. Verso 32, lea conmigo. No lo hago por vosotros, dice el Señor, sabedlo bien. Pero eso me llena de gozo. ¿Sabe por qué me llena de gozo? Porque yo no lo merecía. Él lo hizo solamente porque Él tiene un propósito, y en ese propósito está usted, estoy yo. Un Dios tan grande y nos ha visto. En Zacarías 1:3, termino con este pasaje. Dice el Señor de la siguiente manera, hablándole al profeta para que vaya al pueblo. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Lean conmigo. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entonces Dios quiere volverse a su pueblo. No es que la respuesta de nosotros sea la llave, sino que Él está esperando a que nosotros nos arrepintamos, nos demos cuenta que Él está obrando en nosotros y nos está llamando, para que entonces podamos nuevamente volver a tener esa relación con Él. Él limpie nuestra vida, Él vuelva a habitar en nosotros, Él vuelva a hacernos su pueblo y cumpla el pacto que Él ha dado. Hermano, ¿cuántas ocasiones nos hemos alejado de Dios? Es tiempo de volvernos a Dios. Aún si tú no conoces al Señor, o aún en tu casa, si me estás oyendo y has vivido alejado de Dios, te das cuenta que aún en medio de los problemas y las dificultades, Dios te ha estado hablando y ha estado llamándote para que te vuelvas a Él. Aunque tú has visto que el rostro de Dios ha estado contra ti, es porque te ha llevado a un punto donde solamente tú puedas decir: Señor, hazlo por amor a ti mismo, por amor a tu santo nombre. Y cuando lo escuchas, cuando te vuelves a Él, más bien cuando le clamas a Él, más que lo escuches, cuando clamas a Él, Él sí está escuchando, Él sí extiende su brazo, Él se ha vuelto a ti y te ha hecho o te quiere hacer su pueblo. Si tú vuelves de esta manera, Él te va a tomar. ¿Qué nos dice Juan? Porque al que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios entonces te está llamando. Vamos a orar. Y si hay arrepentimiento en tu corazón, dile: Señor, perdóname, quiero volver a ti. Padre, perdona nuestra vida. Parece que vimos tanto juicio durante estos capítulos.
Ahora vemos cómo Dios se levanta obrando y defendiendo a su pueblo y trayendo juicio sobre aquellos que han avergonzado, que los han hecho oprobio por ser pueblo tuyo, que han abusado de ellos. Pero Señor, también empiezas a mostrarte en este pueblo tuyo como aquel Dios que tiene misericordia, que aún aquellas grandes naciones, aún ese problema tan grande, tú tienes control de ello y tú estás levantando, Señor, a tu pueblo. Padre, en esta hora yo quiero pedirte que obres en nuestra vida, que si estamos hoy arrepentidos, que si alguno está aceptando en su corazón que tú entres como su Salvador, hoy pueda abrir su vida y decir: Señor, yo he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, como dijo el hijo pródigo, pero hazme un siervo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Y entonces, Señor, así como hizo el Padre, le tomó en sus manos, en sus brazos, le abrazó, mandó bañarle, cambiarle el vestido e hizo fiesta, porque ese hijo muerto había revivido, se había perdido y es hallado. Así, Señor, hoy estamos delante de ti y nos gozamos porque nosotros hemos oído tu voz. Fuimos rebeldes, pero hemos oído tu voz y hemos vuelto a casa, hemos vuelto a ti. Ahora pon tu espíritu en nosotros para que podamos vivir esa nueva vida, vivir en obediencia en los caminos tuyos, no ser más vergüenza para ti, sino por el contrario, ser motivo de honra y gloria a tu nombre. Gracias, Padre, perdónanos, tómanos como tus hijos y sosténnos hasta el día que tú nos llames, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.